Llegué a casa agotado y encontré a mi esposa, con 8 meses de embarazo, limpiando el desastre de mi familia. Lo que descubrí después de eso lo cambió todo. El abogado me preguntó, 2 semanas después de que todo colapsara, si yo lo había sabido desde el principio. Le dije que no. Él escribió algo en sus notas, levantó la vista y dijo, la mayoría no lo sabe. Eso es, de hecho, lo que lo convierte en un fraude. No sentí alivio. Me sentí como un hombre que había estado conduciendo un auto con las líneas de freno cortadas durante 32 años y solo se había enterado después del choque. Mi nombre es Ethan Rourke. Tengo 32 años. Hasta hace 14 meses, trabajaba en turnos de 12 horas en un almacén de distribución regional a las afueras de Columbus, cargando palés, acomodando carga, acumulando callos sobre callos. No era glamoroso. Era el tipo de trabajo donde dejas de notar el dolor alrededor de la 9ª hora y simplemente te vuelves mecánico. Mi esposa, Emily, estaba embarazada de 8 meses de nuestro hijo. Teníamos un apartamento de 2 habitaciones en el tercer piso de un edificio que olía tenuemente a Pine Sol y a la comida de los vecinos. No era mucho, pero era nuestro, lo que en realidad significaba que era mío, ya que mi nombre estaba en el contrato de arrendamiento, los servicios públicos, la cuenta del supermercado y sí, el plan de teléfono de mi hermana menor, Brittany, a quien había agregado 18 meses antes porque me lo pidió y le dije que sí, porque eso era lo que yo siempre hacía. Eso es importante. Recuérdenlo, yo decía que sí, siempre. Mi madre, Teresa Rourke, nos había criado a mí y a mis 3 hermanas más o menos sola después de que mi padre, Daniel, muriera cuando yo tenía 9 años. Ella nos decía que él no había dejado nada, que era un hombre quebrado, que apostó lo poco que tenían y murió debiéndole dinero a la gente. Lo decía tan a menudo, con tanta constancia a lo largo de los años, que dejé de pensar en ello como una historia y empecé a verlo simplemente como el trasfondo de nuestra familia. Ruido de fondo. La razón por la que no hablábamos del pasado. La razón por la que yo trabajaba tan duro. La razón por la que nunca hacía preguntas. Tengo 3 hermanas. Brittany, de 24 años. Kayla, de 28. Y Lily, de 30. Ninguna vivía conmigo. Todas tenían llaves de mi apartamento porque mi madre me había pedido que les diera copias en caso de emergencia. Yo había dicho que sí, y las llaves nunca se habían usado para una emergencia. Emily sabía todo esto sobre mi familia. Lo sabía desde hacía 6 años. Ella me había visto cubrir facturas de teléfono, reparaciones de autos, y una vez, un abogado por conducir ebrio para Brittany, sin pestañear. Nunca me pidió que parara. Solo observaba, se preocupaba, y cada vez que yo regresaba de otra cena familiar sintiéndome vacío y culpable a la vez, me decía en voz baja, estoy aquí, estamos bien, lo sabes, ¿verdad? Estaba embarazada de 8 meses, y seguía siendo ella quien me tranquilizaba. Esa es la mujer que estuve a punto de perder. Necesito que entiendan eso antes de continuar. El turno de ese día había sido brutal. Nos faltaban 3 personas en el almacén, lo que significaba que el resto tuvimos que absorber el trabajo. Para la 10ª hora, mi espalda baja se estaba tensando y me había desgarrado la piel de la palma derecha con el borde de una caja a través del guante. Me la envolví con papel de baño y seguí moviéndome. En lo único que pensaba durante el trayecto a casa era en entrar y poner mi mano sobre el vientre de Emily. Estaba en el tercer trimestre y nuestro hijo, al que habíamos decidido llamar Marcus, por nadie en particular, solo porque sonaba como el nombre de alguien sólido, había desarrollado el hábito de patear agresivamente alrededor de las 8:00 p.m. No quería perdérmelo. Se había convertido en lo único que esperaba con ansias cada día. Olí el desastre antes de verlo. Pizza fría, soda, grasa de algo frito. Ese calor rancio que se acumula cuando 4 o 5 personas han estado sentadas en un espacio pequeño durante horas. Abrí la puerta principal. Mi madre estaba en nuestro sofá, con los zapatos puestos, con un plato apoyado en el pecho. Brittany estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo mirando su teléfono. Kayla y Lily estaban en la mesa de la cocina, sin comer, simplemente existiendo ruidosamente, hablando una sobre la otra. Levantaron la vista cuando entré. Sonrisas, saludos, hola Ethan, como si hubiera entrado a su casa, como si yo fuera el visitante. Ninguna había tocado los platos que se acumulaban en el fregadero. Ninguna había limpiado la encimera. Había bolsas de comida a domicilio arrugadas en el suelo y lo que parecía una bebida derramada que se había secado sobre el piso laminado. ¿Dónde está Emily?, pregunté. Brittany no levantó la vista de su pantalla. En la cocina, creo. Caminé hacia allá y me detuve. Emily estaba descalza frente al fregadero con el grifo abierto, con una mano sumergida en el agua gris de los platos. La otra la tenía presionada con fuerza contra su espalda baja, de esa forma en que lo venía haciendo desde hacía semanas. La postura sobre la que la partera nos había dicho que tuviéramos cuidado, la que solía significar que había estado de pie demasiado tiempo. Tenía los tobillos hinchados. Podía verlo desde el otro lado de la habitación. Estaba temblando. Las lágrimas corrían en silencio por su rostro. No era el llanto agudo de un dolor repentino, sino ese tipo de llanto lento y agotado que ocurre cuando alguien ha estado llorando lo suficiente como para quedarse sin sonido. Solo las lágrimas, solo su respiración, ligeramente irregular. Se dio la vuelta al escucharme e intentó sonreír. Hola, amor. Déjame terminar esto y te caliento la cena. Crucé la cocina en 5 pasos.
Le quité la esponja de la mano y cerré el grifo. Ya terminaste. El miedo cruzó su rostro. Un miedo real. El tipo de miedo que viene de la experiencia, no de la imaginación. Por favor, no pelees con tu mamá, susurró. No has comido. Estoy bien. Estás temblando, Emily. Intentó decir algo más, y en su lugar se desplomó contra mi pecho y sollozó. Un llanto desgarrador, ahogado, que claramente había estado reteniendo durante horas. La sostuve con un brazo. Se sentía más ligera de lo que debería, lo que me asustó. 2 meses, me dijo contra la camisa. Han estado aquí 2 meses, Ethan. Y ella dice, tu mamá dice que soy una mantenida. Dice que estoy intentando robarle a esta familia. Abrí la boca para hablar. Emily ahogó un grito. Se llevó ambas manos al estómago. Se dobló hacia adelante con una exhalación aguda y se agarró del borde del fregadero. Un plato se deslizó del escurridor y se estrelló en el suelo. Desde la sala, risas. El remate de un chiste que yo no había escuchado. Nadie vino. Pasé mi brazo alrededor de Emily y la llevé hasta la silla de la cocina. Seguía respirando. Contaba sus respiraciones mientras yo marcaba el número. Tenía la cara blanca. Mis manos temblaban más que las de ella. Llamé al 911. Di nuestra dirección. Me quedé en la línea con el despachador. Mi madre apareció en el umbral de la cocina. Miró a Emily, luego a mí, y después al plato roto en el suelo con una breve expresión de fastidio, como si la hubiéramos incomodado. Antes de que te vayas, dijo Teresa, déjanos dinero para las compras en la encimera. Tus hermanas planean quedarse todo el fin de semana. Me di la vuelta despacio. Lárguense, Ethan, las 4, esta misma noche. Cuando regresemos del hospital, no quiero ver una sola llave sobre esa mesa. Su rostro cambió. Toda la calidez desapareció por completo, y lo que la reemplazó fue algo que yo nunca había visto con claridad, aunque creo que siempre estuvo ahí. Algo frío, calculador, como una persona que ha tenido mucho tiempo para pensar en planes de contingencia. No entiendes, dijo en voz baja, lo que esa mujer está intentando quitarle a esta familia. Entonces llegó la ambulancia y dejé de escucharla. En el hospital, la doctora Priya Anand, obstetricia, me dijo que Emily estaba deshidratada, exhausta y experimentando contracciones prematuras, inducidas por el estrés, probablemente. Quería a Emily bajo monitoreo toda la noche. Pronunció las palabras reposo en cama y actividad modificada, y yo asentí como si las entendiera, mientras en realidad solo miraba el número en el monitor cardíaco fetal, rogando internamente para que se mantuviera estable. Marcus estaba bien. Médicamente, ambos lo estaban, pero la doctora Anand me apartó en el pasillo bajando la voz. Ella necesita no estar en un ambiente estresante. Este tipo de agotamiento físico a las 34 semanas tiene consecuencias que preferiríamos no tener que manejar. Le dije que entendía. Ella me miró un momento. Cuando le pregunté si había comido hoy, dijo que no estaba segura. Pensó que tal vez el desayuno. Eso fue a las 9 de la noche, señor Rourke. Comprendí entonces que las consecuencias no eran abstractas. Regresé a la habitación, me senté en la silla junto a la cama y vi dormir a Emily. Los monitores eran constantes. La habitación estaba en silencio. Tenía las manos entrelazadas sobre las rodillas y hacía cuentas de cuánto tiempo llevaba mi familia usando mi apartamento como su base de operaciones. Y los números seguían saliendo mal. Como si estuviera seguro de estar cometiendo un error, volvía a calcular. Y el error seguía sin aparecer. Hacía 6 semanas, Emily había mencionado que mi madre y mis hermanas nos visitaban un poco más de lo habitual. Yo me había dicho que era por el embarazo, que Teresa quería involucrarse, lo cual me pareció bueno. Recuerdo haber estado contento por ello. Ya no estaba contento, y aún no entendía el alcance total de lo que me tocaría descubrir. Emily se despertó alrededor de la medianoche. Yo seguía en la silla. Me miró fijamente un largo rato antes de hablar. Brittany estaba buscando algo, dijo. Hace unas semanas. Llegué a casa y ella estaba en nuestra habitación. Dijo que buscaba un cargador de teléfono que te había prestado, pero revisó el escritorio. Esperé. Unos días después, tu mamá interceptó una carta. La vi sacarla del buzón cuando entré. Me dijo que era una factura médica que te ayudaría a resolver, pero vi pedazos de ella más tarde, en la basura. No pude leerlo todo. Era un sobre azul, de un bufete de abogados. La habitación se sintió extremadamente fría. Hubo una segunda carta, continuó Emily. Llegó la semana pasada. Reconocí el remitente. La escondí antes de que pudieran encontrarla. ¿Dónde? Me miró a los ojos. En el frasco de la harina. Arriba del refrigerador. Tu madre nunca cocina. Entonces me habló del monitor. Había comprado un monitor para bebés hace 2 meses. Una unidad con doble cámara para la habitación de Marcus. Había instalado una de las cámaras temprano, en la estantería de la sala, para probar el alcance y el audio. Había olvidado decírmelo. Yo también lo había olvidado. Simplemente estaba allí sentada, con su pequeño lente apuntando a la habitación, grabando todo en la aplicación de su teléfono. Había estado grabando durante 2 meses. Emily me entregó el teléfono. Sus manos estaban más firmes que las mías. Abrí la aplicación. No sé exactamente qué esperaba. Tal vez a mi familia siendo grosera. Tal vez a mi madre diciendo algo hiriente sobre Emily entre dientes. O a Brittany revisando los cajones de nuestro escritorio, lo cual habría sido malo. Habría sido una conversación que habría evitado tener. Una acusación que pasé años buscando cómo no hacer. Lo que vi, en cambio, duró 24 minutos. Lo miré inclinado hacia adelante, con los codos en las rodillas. Emily me observaba. Ella ya sabía lo que había ahí. Había sido grabado 6 días antes, mientras Emily estaba en su cita prenatal y
y yo estaba en el trabajo. Mi madre, Brittany, Kayla y Lily entraron al apartamento usando sus llaves. Se movieron por el espacio de una manera que solo puedo describir como sistemática. No era el caos casual de una familia de visita, sino algo deliberado. Brittany revisó debajo de los cojines del sofá, levantando cada uno y volviéndolo a colocar. Kayla revisó los cajones de la cocina uno por uno, de la forma en que lo haces cuando buscas algo específico. Lily caminó hacia el pasillo y la vi pasar fuera de encuadre con lo que parecía ser un destornillador en la mano. Pausé la grabación. Retrocedí. Vi a Lily pasar frente a la cámara otra vez. Un destornillador. Pensé en para qué se usa un destornillador en un apartamento que no es tuyo. Pensé en el panel suelto de la ventilación en el armario del pasillo que llevaba 3 meses queriendo arreglar. Le di a reproducir. Mi madre estaba parada en el centro de la sala y las dirigía con la eficiencia silenciosa de alguien que había pensado esto con mucha antelación. Señalaba. Hacía gestos. Sacudía la cabeza cuando Brittany le mostraba algo que claramente no era. Luego se paró directamente frente a la cámara, lo suficientemente cerca como para que pudiera contar los hilos de su cuello, y habló a mis hermanas con una voz que era calmada, precisa, y nada parecida a la madre que yo creía conocer. Encuentren el sobre azul antes de que Ethan llegue a casa. Debe estar en el escritorio o en la habitación. Una vez que nazca ese bebé, perderemos nuestra oportunidad. La herencia se revertirá directamente a Ethan y no podremos impugnarla. La palabra me golpeó en el pecho. Herencia. Mi padre, que murió en la quiebra, que no dejó nada. El hombre a quien mi madre había convertido en una historia moralista de 23 años sobre el juego, el fracaso y lo que les pasa a los hombres que no luchan lo suficiente. Me quedé con esa palabra un largo rato. Herencia. En la voz de mi madre. En mi sala. Un martes por la tarde mientras yo cargaba palés a 12 millas de distancia. Y Emily estaba en una sala de espera tomándose la presión arterial. Seguí mirando. Emily llegó temprano de su cita. La grabación mostraba cómo entraba y las descubría en plena búsqueda. Se paró en la sala con las manos apoyadas en su vientre y dijo con voz clara y firme: ¿Qué están haciendo? Brittany inventó una excusa absurda sobre haber olvidado una chaqueta. Mi madre se acercó a Emily, demasiado cerca. En el gran angular de la cámara podía ver la geometría de la escena. Mi madre ganando terreno, Emily dando un paso atrás, mi madre avanzando de nuevo. Firmarás esos papeles cuando llegue el momento, dijo Teresa. Todo lo que Ethan ha construido le pertenece a esta familia. Tú eres un arreglo temporal. Tu hijo no va a cambiar eso. Emily no pestañeó. Firmarás esos papeles cuando llegue el momento, dijo Teresa. Todo lo que Ethan ha construido le pertenece a esta familia. Tú eres un arreglo temporal. Tu hijo no va a cambiar eso. Emily no pestañeó. Necesito que sepan eso. Embarazada de 8 meses. Superada en número, y no pestañeó. Fuera de mi casa, dijo Emily. Se fueron, pero la grabación mostró a Brittany guardándose algo de la encimera de la cocina al salir, y me tomó un momento registrar qué era. Mi llave de repuesto. Conduje de regreso a casa a las 4:17 de la mañana. El apartamento estaba vacío. Habían estado allí de nuevo. Me di cuenta por el desorden específico de las cosas, ligeramente distintas a como Emily las dejaba. Se habían llevado 2 maletas del armario, las joyas de Emily de la mesita de noche, fantasía en su mayoría, pero eran suyas, y el televisor. Me quedé parado en medio del lugar durante un largo rato. Luego me subí a una silla, estiré el brazo por encima del refrigerador y bajé el frasco de la harina. Estaba frío y pesado. Quité la tapa. Dentro, sellado en una bolsa Ziploc para que la harina no lo dañara, estaba el sobre azul. Mi nombre en el frente. El remitente. Hargrove and Seals, Attorneys at Law, Cleveland, Ohio. Y en la esquina superior izquierda, con una caligrafía que reconocí de inmediato, que siempre había reconocido por las tarjetas de cumpleaños y las notas en las loncheras de la escuela cuando era niño, estaba el nombre de mi padre, Daniel Rourke. Mi padre, de quien mi madre decía que había muerto en la ruina. Mi padre, que supuestamente no había dejado nada. Me senté en el suelo de la cocina. La carta en el interior tenía 11 páginas. La primera era la carta de presentación del bufete, fechada hacía 4 meses, que hacía referencia a una carta anterior enviada 6 semanas antes, y señalaba que no se había recibido respuesta. Había un número de teléfono y un nombre. Diana Chen, asistente legal. El tono era cuidadoso y profesional. El tipo de lenguaje diseñado para no alarmar, pero podía sentir la urgencia subyacente. Lo habían estado intentando. La página 2 era el resumen del documento del fideicomiso. El nombre de mi padre en la parte superior, Daniel Michael Rourke. Abajo, las fechas. El fideicomiso se había establecido en 1998, 2 años antes de que él muriera. Leí las condiciones de activación 3 veces. El fideicomiso debía liquidarse ante cualquiera de estos 2 eventos: el nacimiento de un nieto biológico de Daniel Rourke, o cuando cualquier hijo biológico de Daniel Rourke cumpliera los 35 años. Lo que ocurriera primero. Yo tenía 32 años. Emily estaba embarazada de 8 meses. El fideicomiso estaba valorado en
$240,000. Leí la primera línea de la página 3. La leí de nuevo. Mi padre no había muerto en la quiebra. Había sido propietario de un inmueble comercial en Cleveland, una pequeña zona de locales comerciales que había estado arrendando a inquilinos desde mediados de la década de 1990. Lo vendió en 1997 y colocó las ganancias, junto con otros ahorros, en el fideicomiso. Lo había hecho legalmente, de forma correcta, con un abogado que había presentado todos los documentos adecuados. El fideicomiso había estado allí sentado durante 23 años. Cada historia que mi madre me había contado sobre él cobró una forma nueva. El padre arruinado, el jugador, el hombre que no dejó nada y murió debiendo dinero. Cada vez que ella había llorado por eso, cada vez que yo me había sentido culpable por dudar, cada vez que había usado el fracaso de él como una razón por la que yo le debía algo a ella, a mis hermanas. A todos. El peso de ser el responsable, el que no hace preguntas, el que paga las facturas y mantiene la paz. Ella lo había sabido. 6 días después de la muerte de mi padre, ella había estado en la oficina de su abogado. Yo no sabía ese detalle todavía. Llegó más tarde de la mano de Vivian Park, pero sentado en el suelo de mi cocina a las 5 de la mañana, ya sabía lo suficiente. El correo interceptado. Los 24 minutos de grabación. Mis hermanas con un destornillador en mi pasillo. La voz de mi madre, calmada y precisa. Una vez que nazca ese bebé, perderemos nuestra oportunidad. Necesitaba que yo no lo supiera. Necesitaba que Marcus no existiera todavía, o al menos que no llegara antes de que ella encontrara una forma de romper las condiciones del fideicomiso, impugnarlo por algún tecnicismo, reclamarlo, disolverlo, hacer lo que fuera que había estado planeando en silencio durante 23 años. No había contado con un monitor de bebé en una estantería. Mis piernas habían cedido en algún momento de la página 2. Estaba sentado en el piso con la carta en las manos y la espalda apoyada contra el armario debajo del fregadero. La luz de la mañana entraba en franjas por las persianas, y yo tenía 32 años y mi padre había intentado darme algo y me lo habían robado antes de que supiera que existía. Me permití sentir eso exactamente el tiempo que pude soportarlo. Luego tomé el teléfono. Las siguientes 72 horas se movieron como lo hacen las malas semanas, más rápido de lo que deberían, demasiadas cosas en muy poco espacio. Empecé con la llamada más sencilla, el bufete de abogados. Me comuniqué con sus oficinas a las 9:00 am y pregunté por quienquiera que hubiera enviado las cartas. Me conectaron con una asistente legal llamada Diana Chen, que llevaba 11 años en Hargrove & Seals, y que habló con esa calidez particular de quien está entrenado para dar noticias complejas a personas que no están preparadas. Confirmó todo. El fideicomiso existía. Las condiciones de activación estaban establecidas. El bufete había estado intentando ponerse en contacto conmigo durante 4 meses en la dirección registrada, mi apartamento, y no había recibido respuesta. Le dije que alguien había estado interceptando mi correo. Hubo una pausa. Me pidió que lo repitiera. Luego dijo, «Señor Rourke, necesito transferirlo con el abogado titular. Por favor, espere en la línea». El abogado titular era James Hargrove Jr., hijo del fundador, de 61 años, el tipo de hombre cuya voz conlleva la autoridad silenciosa de alguien que ha pasado décadas teniendo la razón en salas llenas de gente. Escuchó mi explicación sobre lo que había visto en la grabación. Podía oírlo escribir. «Esa grabación», dijo cuando terminé, «es material para una denuncia penal. La interceptación de correo es un delito federal. Las declaraciones que su madre hizo en esa grabación con respecto a los documentos del fideicomiso son», hizo una pausa, «significativas. ¿Qué tengo que hacer? Primero», dijo, «tiene que dejar de ir a esa casa». Me lo explicó con cuidado. Si mi madre o mis hermanas creían que el sobre había sido descubierto, su comportamiento podría volverse impredecible. Quería que fuera a otro lugar, con la familia de Emily, a un hotel, a cualquier sitio. Mientras él hacía unas llamadas, me fui a casa de la madre de Emily en Westerville. Me senté a una mesa de cocina que no era mía mientras la cafetera de otra persona funcionaba, y pensé en el hecho de que Marcus iba a nacer con un dinero que yo no sabía que existía, y que las personas que habían intentado robarlo eran las mismas que me habían criado para estar agradecido por nada. James Hargrove se movió rápido. Tenía una relación de colaboración con el detective Frank Colucci, de la Unidad de Delitos Financieros de la Policía de Columbus. 14 años en el cuerpo, los últimos 6 centrados exclusivamente en fraudes y manipulación de patrimonios. Colucci me llamó personalmente un miércoles por la mañana, antes de que terminara mi primer café. Habló con la cadencia plana y pausada de alguien que ha entrevistado a 1000 personas en crisis y ha aprendido a no igualar su nivel de agitación. «Señor Rourke», dijo, «he revisado los documentos del fideicomiso y la grabación que proporcionó su abogado. Quiero hacerle unas preguntas sobre la situación del correo, si está dispuesto». Estaba dispuesto. Me pidió, metódicamente, que reconstruyera los últimos 4 meses. ¿Cuándo habían llegado las cartas? ¿Qué había recibido en comparación con lo que el bufete había enviado? Si había visto a mi madre en el buzón en fechas concretas. Si alguna de mis hermanas había manipulado alguna vez correspondencia dirigida a mí. Le hablé de Brittany registrando el escritorio. Lo anotó. Me dijo que la grabación, combinada con la evidencia del correo interceptado, era suficiente para abrir una investigación. Pronunció la frase «causa probable» 2 veces. También dijo, con una frialdad que de algún modo la hacía más alarmante, «el robo de correspondencia suele ser el
el hilo de dónde tirar. Veremos a qué está sujeto el resto del hilo. Le pregunté qué significaba eso. Significa, dijo, que las personas que interceptan el correo para ocultar una herencia suelen tener un historial de interceptar otras cosas. Investigaremos. No se equivocaba. Lo que el detective Colucci descubrió durante las 3 semanas siguientes con la ayuda de una contadora forense llamada Vivian Park, 14 años en delitos financieros, examinadora de fraudes certificada, el tipo de mujer que se describe a sí misma como no interesada en historias, solo en números. No fue un robo aislado, sino un patrón. Mi madre había sido la albacea de los bienes de mi padre cuando éste murió. Había firmado documentos que daban fe del valor del patrimonio. Esos documentos, presentados en el Tribunal de Sucesiones del Condado de Cuyahoga en 1999, enumeraban sus activos como insignificantes. Una cuenta de cheques con $214, una camioneta Ford usada, valorada en $1,800, efectos personales, valor total del patrimonio, $2,014. Eso era lo que había declarado, bajo juramento, hacía 23 años. El fideicomiso, establecido a través de una estructura legal separada y mantenido en las cuentas del bufete de abogados, había sido invisible para el proceso de sucesión si no sabías dónde buscar. Mi madre había sabido dónde buscar. Había hablado con el abogado de Daniel en el momento de su muerte. Vivian Park encontró los registros de facturación. Una sola factura, 6 días después de la muerte. Una hora de consulta, marcada como consulta sobre el patrimonio. Teresa Rourke había estado en la oficina de ese abogado 6 días después de la muerte de mi padre. Entró, se enteró del fideicomiso, se enteró de sus condiciones y se marchó. Y no dijo nada, ni al tribunal, ni a sus hijos, ni a nadie. Se fue a casa y empezó a construir la historia de Daniel Rourke. Arruinado, quebrado, una advertencia, un hombre que no dejó nada. Durante 23 años, Vivian Park elaboró una cronología de 42 páginas. Identificó la presentación específica de la sucesión. Encontró un segundo documento, una carta al Tribunal de Sucesiones firmada por mi madre, que certificaba que se había realizado una búsqueda exhaustiva de los registros financieros del difunto y no se habían localizado activos adicionales. Esa carta, señaló Vivian Park en su informe con una precisión seca que sospecho que era su versión de la furia, se había presentado 11 días después de la reunión de mi madre con el abogado de Daniel. Ella lo sabía. Presentó el documento de todos modos. Dejó que el fideicomiso se quedara allí, intacto, durante 23 años, esperando a que el reloj corriera, ya fuera para que expiraran las condiciones de activación o para que se presentara alguna opción intermedia. Las condiciones no tenían fecha de caducidad, algo que tal vez ella no entendió del todo al principio, pero que había tenido tiempo de aprender después. Lo que ella daba por seguro era que yo nunca me enteraría, y durante 32 años, esa apuesta funcionó. Un jueves por la tarde de octubre, el detective Colucci y 2 agentes fueron a casa de mi madre con una orden judicial. Yo no estaba allí, estaba en el hospital. Emily había entrado en labor de parto a las 6:00 am. No antes de tiempo esta vez, sin crisis. Simplemente Marcus decidió que era el momento. 11 horas más tarde, ya estaba aquí. 7 libras, 4 onzas. Buenos pulmones. Se anunció a la sala sin dudarlo. Emily estaba exhausta y riéndose al mismo tiempo, algo que yo no sabía que fuera posible, pero así fue. Lo sostuve en brazos y pensé en mi padre, a quien apenas recordaba, de quien me habían dicho que pensara como un fracaso, quien aparentemente, en silencio, sin estar allí para explicarse, había intentado darme algo. Pensé en los 23 años que nos habían robado de esa verdad. Me permití sentirlo durante unos 30 segundos. Luego Marcus me agarró el pulgar con todo su puño y decidí que dejaría mi duelo para más tarde. Mi madre fue acusada de fraude postal y obstrucción. El cargo relacionado con los documentos de sucesión de 1999, dar fe falsamente del valor del patrimonio, tomó más tiempo, pero el trabajo forense de Vivian Park fue minucioso. Ese cargo llegó 6 semanas después. Ejecución fraudulenta de un documento de sucesión. Un delito grave de clase F en Ohio. James Hargrove presentó una demanda civil paralela en nombre del fideicomiso. Brittany, Kayla y Lily fueron nombradas personas de interés en la investigación por interceptación de correspondencia. Brittany, que se había llevado físicamente la llave, fue acusada como cómplice. Las otras 2 cooperaron con los investigadores a cambio de una reducción de su responsabilidad. Me enteré por el detective Colucci, no por ellas. Ninguna me llamó. El teléfono de Brittany, que yo había estado pagando, se dio de baja en noviembre. Asumo que encontró otro plan. El fideicomiso se liquidó a mi favor a finales de diciembre. $340,000, menos los honorarios legales, que fueron considerables, y los impuestos atrasados sobre el patrimonio, que también fueron sustanciales. Lo que quedó no nos cambió la vida de forma dramática. No renuncié a mi trabajo, ni compré una casa al contado, pero dimos el enganche para un condominio en un edificio con calefacción adecuada y ascensor. Emily ya no tiene que cargar las compras 3 pisos arriba. Marcus tiene una habitación con ventanas. Cambié de trabajo en la primavera. Ahora trabajo en la gestión de inventarios para un distribuidor más pequeño. Sigue siendo logística, pero más cerca de un escritorio. Mi espalda ha mejorado. Pienso en mi padre a veces, de la manera en que
piensas en alguien sobre quien te contaron una mentira durante tanto tiempo que incluso las correcciones se sienten inciertas. No tengo mucho de dónde construir. Unos pocos recuerdos de la infancia, su letra en el sobre, el hecho de que contrató a un abogado, estableció un fideicomiso y puso mi nombre en él. Eso no es nada. No es suficiente, pero no es nada. Emily y hablamos una vez sobre si yo debía sentirme culpable por la relación que tuve con mi madre, por los años que pasé defendiéndola ante personas que podrían haber visto las cosas con más claridad. El hecho de que contrató a un abogado, estableció un fideicomiso y puso mi nombre en él. Eso no es nada. No es suficiente, pero no es nada. Emily y hablamos una vez sobre si yo debía sentirme culpable por la relación que tuve con mi madre, por los años que pasé defendiéndola ante personas que podrían haber visto las cosas con más claridad. Le dije a Emily que sentía muchas cosas, pero que la culpa no era una de ellas. No puedes sentirte culpable por confiar en las personas que se suponía que debían ser dignas de confianza, me dijo Emily. Creo que tiene razón. Sigo trabajando en creérmelo. Marcus tiene 4 meses. Tiene los ojos oscuros y una expresión muy seria cuando está despierto, como si estuviera evaluando si el mundo cumple con sus estándares. Hasta ahora su veredicto parece ser aceptable. Ahora estira la mano para alcanzar las cosas, los dedos, las caras, el borde de una manta. La semana pasada me agarró el pulgar, lo sostuvo y me miró con esa expresión. Y pensé, nadie te va a mentir jamás sobre tu procedencia. Nadie va a dejar que trabajes por algo que ya te pertenece. Voy a asegurarme de ello. No es una promesa dramática. Es simplemente lo que supe al sostenerlo. Al verlo decidir si le interesaba o no lo que veía. Él decidió que sí. Yo también.